glosario que nos mandó a hacer, ¿para cuándo es? Tomen ustedes como tiempo referencial una semana, ¿no? Una semana. Sí. Muchas gracias, Miss. Les voy a colocar ahí las palabras que tienen que buscar. Buscar, caulinar, radicular, caulinar, radicular, rizomas, tejidos meristemáticos. Miss, esto lo subimos al Moodle, ¿verdad? Cuando usted ya pueda accedernos para subirlo. ¿Cómo al Google? No entiendo. No, al Moodle, al Moodle. Ah, al Moodle. Sí, Ajá, tiene que subirlo al Moodle. ya, Miss. Sí. Gracias. ¿Cómo es? Lo suben en Word, pero lo transforman en En PDF. PDF. Sí. Y periciclo. Ahí están las palabras. Como tarea. Miss, eso lo mandó en el chat. Sí, Ahí así. eso me solicitaron, pues Yelania me pidió que les escriba. Miss, muchas gracias. Entonces ya está escrito Sí, Miss, muchísimas gracias. para que no haya pérdida alguna. Ustedes lo que hacen es subir al Moodle cuando ya esté activado. Realmente este sistema ha requerido, o sea, de mi parte es imposible usar celular alguno. Es necesario un CPU robusto, inclusive una ingeniera especializada en telecomunicación es la persona que me asiste personalmente para poder arreglar estos sistemas, ¿no? Esa es la razón por la que al inicio de todo de la pandemia alguien me preguntaba si bastaba con el celular. Para mí sigue siendo la respuesta no, es necesario un CPU, inclusive para el tema de las tareas, ¿no? Bien, entonces hasta que el resto se reincorpore, van 18. Yo voy a seguir compartiendo la pantalla donde nos quedamos y para hacer una retroalimentación en vista de que se escuchaba mal el audio, pues, y que había un problema. Bien, entonces, estábamos en lo de los sistemas radiculares, ¿no? Y decíamos que el sistema radicular es todo lo que está expuesto a la atmósfera. Perdón, el sistema del vástago, son todo lo que está expuesto. Los tallos, las hojas, las yemas, los nudos, los entrenudos, todo eso es parte del sistema vástago. Pero decíamos que algunos autores lo llaman caulinares. Entonces yo lo he incluido como una palabra nueva para que ustedes puedan buscar y armar un glosario como tarea, ¿no? Mientras que la parte del sistema radicular es todo lo que está bajo tierra. En este caso se nos menciona que las raíces están bajo tierra, pero existen otro tipo de plantas en los cuales nosotros podemos encontrar el tallo como tal, podemos encontrar, en el caso de los tubérculos, que todo esto está enterrado en la tierra, ¿no? Y forma parte justamente del sistema radicular. Y no necesariamente debemos delimitar este concepto a que la raíz es la única que está bajo tierra. Entonces, de ahí nacía esta figurita y hacíamos alusión de que
la materia o la asignatura se llama didáctica o cátedra integradora. Entonces, ¿qué es lo que se espera de ustedes como participantes? Que ustedes desarrollen su propio material o sus propias herramientas didácticas para poderse comunicar con las personas que quedan bajo su cargo en las diferentes clases. Cuando ustedes desean transmitir todo este conocimiento técnico, científico, ustedes tienen que desarrollar sus propias herramientas. Entonces, en este caso está la figurita. Pero ustedes ya aquí pueden aplicar toda esa epistemología que se ha venido analizando o se ha venido estudiando a lo largo de todos estos semestres, como por ejemplo, hablamos de la parte pragmática. Y ese es un ejemplo muy bueno cuando nosotros, y le pedía yo a Denise, no sé si Denise ya se conectó. ¿No se ha conectado todavía la niña Denise? Bueno, en todo caso, ya le preguntaremos a otra persona, ¿no? Que nos ayude con su participación. Entonces, si yo quiero la parte pragmática, involucrarla en el aprendizaje de la anatomía y de la estructura de la planta, yo puedo pedirle al estudiante que vaya al jardín y que a través de la observación pueda establecer diferencias con respecto al número de nudos que existen entre las plantas. Y puede inclusive hasta hacer una pequeña medición y decir los entrenudos de la planta A corresponden a 15 centímetros, mientras que el de la planta B, el entrenudo está o tiene una longitud de 30 centímetros. Pueden haber visiblemente este tipo de prácticas y poderlo considerar como parte de la corriente pragmática, donde la persona construye este conocimiento científico y lo va asimilando o lo va interiorizando. Veamos a alguien que esté por ahí conectado, que nos ayude. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla y veamos a... Por ejemplo, a la niña María, ¿no? Hace tiempo que no la escucho. ¿Cómo está? Buenas noches, niña María. Hola, Miss, buenas noches. Un gusto escucharla. A ver, niña María. Niña María. ¿Usted recuerda en estos 2 últimos días o 3 últimos días haber visto plantas? Plantas, sí. Ya. Entonces, descríbanos la planta que usted vio. Vi a unos helechos y vi también a otras plantas que son flores, helechos y flores vi. Helechos y flores, ya. Y los helechos usted vio como en la figurita que les compartí que tenía nudos. Nudos. Sí. Nudos técnicamente es el sitio en el cual a la plantita dentro del tallo le nacen otras ramas. Como que ahí se produce la semilla, algo así. No, las semillas, no, las semillas, bueno, tienen, ya vamos a hablar de las semillas, pero en todo caso el nudo es aquel lugar específico en donde nacen otras ramitas. Pero del tallo. La pregunta es, ¿ese helecho que usted vio tiene nudos? Sí. Sí tiene nudos. Sí. Y a diferencia de la otra plantita que usted vio, ¿puede describir cómo eran los nudos del helecho y cómo eran los nudos de la otra plantita, de la flor, de lo que ella ha visto? El tema de los helechos que salen unas, se le puede decir que salen hojas
iguales. En cambio, la flor que vi salen hojas diferentes, o sea, sale primero, salen las hojas verdes y después sale como el ramo de flor donde ahí dentro viene la semilla. Ajá, entonces el helecho tenía flores. No, pues. No, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actividades, eso es parte de la didáctica. Yo estoy incorporando una teoría, que en este caso es la observación de la señorita María, a todo este tema del aprendizaje de la anatomía de la planta o de las plantas. Entonces, por eso es que esta materia tiene esa palabra de antecedente que es la didáctica, la cátedra integradora, porque yo todo voy a irlo uniendo o estructurando para poder yo dar mi clase. Bien, entonces, gracias, niña María. Veamos con Maybelline. Maybelline Zambrano. ¿Nos escucha por ahí? Sí, Miss. Ya. Veamos el tema de la parte que está expuesta a la atmósfera. ¿Usted en su jardín o en sus alrededores ha visto plantas? ¿Puede, por favor, describirnos cómo es la parte que está expuesta a la atmósfera? De lo que haya usted visto. Ya he visto unas, casi no he visto plantas, lo único que he visto es una planta de zapallo, no sé si eso sirve. Está bien, sí sirve, por supuesto que sirve, sí, todo vale. Son plantas. Ya, entonces lo que está en la atmósfera serían las hojas del tallo y en este caso el fruto, que es el zapallo. Correcto. Entonces, esa parte es importante. Mire que ella menciona el tema del zapallo. ¿Y ese zapallo dónde lo vio? ¿En qué sitio? Afuera de la casa de mi abuela. Entonces, el zapallo me imagino que es parte de un huerto, de un huerto familiar que tienen en casa, ¿verdad? No, solo creció en la parte de afuera. Creció en la parte de afuera. Ya, los zapallos Ajá. actualmente forman parte de un pequeño huerto que las personas hacen. Porque tiene un fruto comestible, ¿no? Que lo pueden aprovechar. Entonces, a diferencia de la planta que vio la niña María, que es un helecho. Entonces, este helecho, por ejemplo, tiene en su parte caulinar o en la parte que está dentro de la atmósfera, tiene solo las hojas. No hay como tal una flor. Y la disposición de las semillas, que ya es un tema también importante y parte de la reproducción, está ligado, por ejemplo, a la información genética de la planta. Yo les había pedido, inclusive en las primeras horas, que no se olviden de hacer un dibujito de la célula vegetal, para que ustedes, déjenme admitir a todos, para que ustedes recuerden cómo es la estructura de la célula vegetal y vean la diferencia con respecto a la célula animal. Entonces, dentro de la información genética de la planta del zapallo, las semillas están dentro del fruto, que en este caso es el zapallo, ¿no? Pero las semillas del helecho que vio la niña María se encuentran justamente debajo de la hoja. Está en la parte inferior de la hoja, son unas especies de puntitos negros. Entonces, eso es ya parte de la información genética. Sigamos viendo la diapositiva. Entonces, mire, las raíces, ahí tienen ustedes en pantalla cuáles son las funciones. El anclaje de la planta, la absorción del agua, esto ya habíamos estado conversando rápidamente, ¿no? Y por supuesto, habíamos dicho de que la raíz principal tiene una terminación. Esa terminación se llama la cofia. Y la cofia... Disculpe que la interrumpa, pero hay estudiantes que están esperando ingresar, que las acepte para ingresar.
Ya dije ingresar a todos, ya no tengo a nadie. Todos están. No hay nadie que esté en espera. Hay 25 personas. Bien, sigamos. Entonces, de las raíces nosotros podemos mencionar que están las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Esto un poco nos retrocede al tiempo de la escuela, ¿no? Cuando nos enseñaban el monocotiledón y el dicotiledón. Y las monocotiledóneas se caracterizan por tener un sistema fibroso de raíces, que es justamente esta figurita que tienen en el centro, en donde ustedes encuentran varias ramificaciones, muchas ramificaciones. Y en cambio, las raíces adventicias son aquellas que están expuestas en la atmósfera. Entonces, noten ustedes la figurita de la parte derecha. Son raíces adventicias porque están expuestas en la atmósfera y porque están saliendo del tallo de la planta. Hay inclusive, hay una planta que le llaman la raíz del viento, ¿no? Esa es una raíz adventicia. Ahí tenemos nosotros algunos tipos de raíces, ¿no? Las raíces que son profundas y de contrafuerte, aquellas raíces que son tipo estranguladoras, y hay raíces que tienen mucha similitud a los zancos. ¿Por qué le llaman los zancos? Porque crecen a cierta distancia entre los nudos. Noten ustedes que en la figurita que dice zanco, las raíces están justo en esos sitios en los cuales pueden crecer otras ramas sin ningún problema. Entonces ahí también hay generación de raíces y por eso se le llaman las raíces tipo zancos. Y hay raíces de almacenamiento, como por ejemplo ese rábano, ¿no? O la zanahoria. Y los neumatóforos que normalmente están en el agua. ¿Qué pasa con los tallos? Entonces los tallos tienen sus nodos y tienen los entrenudos. ¿Qué es el entrenudo? Justamente el espacio entre los nodos. Y los nodos son, les mencionaba, el lugar donde específicamente salen las hojas o las ramas de la planta. Nuevamente, hay muchos tallos que pueden modificarse genéticamente. Decimos que se modifican genéticamente porque aquí trae mucho el tema de colación de los injertos. Entonces, los injertos tienden a adquirir características que los hace diferenciar de su información genética original. Entonces, por ejemplo, tenemos los bulbos de la cebolla, en donde el tallo en sí está dentro del bulbo. Tenemos también los tubérculos, las papas, ¿no? Un clásico ejemplo. Los estolones son plantas que, por ejemplo, tienen raíces, más esto se da en la parte acuática. Existen, por ejemplo, plantas como los nenúfaros. Los nenúfaros están en las lagunas y están encima navegando. O también puede ser las famosas lechuguines, ¿no? Los lechuguines son parte de este grupo de estolones. Ellos están viajando en el agua, sus raíces están sobrepuestas y están también expuestas a la atmósfera, ¿no? En el caso de estos estolones, estamos hablando de que están expuestos en la tierra. Las hojas. Las hojas tienen la función y es un órgano principal para poder capturar la energía y para poder justamente activar a través de las células
activar la clorofila y por supuesto los cloroplastos, de manera que se pueda desarrollar todo ese viaje para generar las reacciones químicas que le permita a la planta obtener su alimento. Hay algo muy importante. La hoja como tal tiene una lámina y tiene un peciolo. Entonces, alguien va a decir, pero el peciolo se parece mucho al nudo. El peciolo es la parte en la cual la rama termina y empieza la hoja. Yo a esta lámina quizás le colocaría la flechita un poquito movida más hacia la izquierda, ¿no? Porque el peciolo es justamente esa interfaz en la cual la rama ya deja de ser netamente rama y nace del nudo para darle paso al nacimiento de la hoja. Y la hoja tiene una lámina. Se llama lámina simplemente. Ahí tenemos nosotros los tipos de hoja. Tenemos las hojas simples, la hoja compuesta y las hojas doblemente compuestas. Entonces, yo le preguntaría, por ejemplo, voy a dejar de compartir la pantalla. Por favor, no pierdan de vista esa lámina. La hoja simple, la hoja compuesta y la hoja doblemente compuesta. Y vamos a preguntarle, por ejemplo, a Cristian Carriel, que no se lo ha escuchado. Cristian Carriel, ¿qué planta usted ha visto en estos días o ha identificado y qué tipo de hojas tiene esa planta y por qué? Buenas noches, maestro. Buenas noches, Cristian. Lo escuchamos. Yo en estos días pude ver lo que era la hortaliza. Ya, ¿y ella qué tipo de hoja tiene? Yo creo que era una hoja simple. ¿Por qué? Descríbala. Pero ya la vi como hace una semana. ¿Y no ha visto nada más reciente que traiga la memoria? No, solo la hortaliza, pero yo creo que es un tipo de hoja simple. Bueno, ahí hay otra tarea. Todo el mundo, cuando tenemos clase el día lunes. Entonces, el día lunes, por favor, todo el mundo tiene suficiente tiempo para este fin de semana ver una planta. Y necesito que ustedes identifiquen, por ejemplo, la raíz, cómo las tiene, cuál es la forma de la raíz. Las hojas, si son hojas simples, si son hojas compuestas, el tipo de hoja, que ustedes lo identifiquen y lo describan, ¿no? Entonces, eso va a quedar de tarea para el día lunes, para nosotros poder ir digiriendo mejor este material. Y además, me gustaría que ustedes, con lo que han aprendido con respecto a las corrientes filosóficas, cómo pudieran aplicar la visualización de esta planta y enseñarle a unos estudiantes, ¿no? ¿Qué tipo de corriente filosófica ustedes pudieran aplicar? Acuérdense que hay la pragmática, acuérdense que hay la corriente, ¿cómo es? Ahora habla la corriente ecológica, que es la integral. Hay el neopositivismo, hay el positivismo, entonces ya vamos mezclando todos esos conceptos. A ver, veamos a Denise, que ya ahora sí creo que está conectada. Denise. Denise, ¿qué planta usted ha visto? Ayúdele a Cristian, porque Cristian no se acuerda mucho de alguna planta que haya visto. Denise creo que tenía hasta un jardín en la casa, Denise Barahona. Buenas noches, licenciada. Hola, niña Denise.
Bueno, conversen. Muy bien. ¿Qué planta ha visto? No tengo jardín, pero cerca de la casa de una vecina tiene una planta de papaya y creo que sus hojas son similares a la de una hoja simple. A las de la hoja simple. Pero, tenemos que, y por eso es que me interesa que ustedes hagan esta observación. La planta de papaya tiene una rama y de la rama nacen varias hojas, ¿verdad? Entonces, si nace de una rama varias hojas, ya no puede ser simple. Ya no puede ser simple. Regresemos a compartir pantalla. Es compuesta. Es compuesta, correcto. Es compuesta. Entonces, la planta de papaya tiene una hoja compuesta. ¿Por qué? Porque de la rama nacen varias hojitas. No es doblemente compuesta. ¿Qué planta pudiera ser doblemente compuesta de las que ustedes ven en la ciudad? Alguien que nos ayude, cualquiera. Puede ser, ¿cómo es? Denise Garaycoa. Dígame, Miss. ¿Qué planta en la ciudad tú ves que se asemeja a la hoja doblemente compuesta? No sé. A ver, Máster, ¿qué opinas? Máster, buenas noches. Máster, ¿puede ser la ruda? Por ejemplo, correcto. Puede ser también la hoja de la yuca. La hoja de la yuca también. El nin, el famoso nin, que está por toda la ciudad. Ese que tiene las hojas flaquitas, finitas. Entonces, ese tiene una hoja doblemente compuesta. ¿Por qué o cuál es la diferencia de la hoja compuesta con la doblemente compuesta? Porque de la misma rama salen otras ramitas. Y de esas ramitas yo tengo más bifurcación. Para que esto se haga más sencillo o simple de entender, la hoja doblemente compuesta es aquella hoja en la cual nosotros tenemos varias subramificaciones de las ramas. Esa es la hoja doblemente compuesta. Mientras que una hoja simple, por ejemplo, es el de la lechuga. Todos han visto la lechuga, ¿verdad? Entonces, de la base de la lechuga nacen toditas mis hojitas. Esa es una hoja simple. Otra hoja simple puede ser, no le digo el apio. El apio, por ejemplo, ¿qué tipo de hoja tiene? A ver, ayúdanos, Yelania. El apio que está en el supermercado, por ejemplo. ¿Qué tipo de hoja es eso? Yo creo que sería de carácter simple. El apio. Claro. Descríbenos el apio. Es que el apio propiamente no tiene ni siquiera ramas, simplemente es una raíz donde salen hojas al igual que la lechuga. Correcto, pero hay una diferencia importante. Ay, sí, tiene ramas. Hay una diferencia. Es compuesta. Es compuesta, Sí, sí. Pero no doblemente compuesta. Así es, pero... Estaba confundiendo el apio con ¿cómo se llama? Es otra planta, el nabo, perdón. Ah, ya, no. Sí, estaba confundiendo esos dos vegetales. Correcto, entonces el apio tiene, y este fin de semana, ¿no? Alguien que vaya a hacer la compra, solo obsérvelo, ¿no? Puede observarlo y va a darse cuenta que tiene una base de la cual parte todo su tallo. Parte su tallo. Y tiene unas terminaciones o unas ramitas que a su vez me permiten encontrar la hoja, pero son ramitas que le conducen a hojas compuestas. Y de esa ramita yo tengo 4 o 5 hojas ahí prendidas. A diferencia de la lechuga, como le digo, la lechuga tiene una base y ahí nace la hoja directamente.
Entonces, eso es hoja simple. Es muy importante tener esta diferencia clara. Y nosotros tenemos que combinarla con la herramienta metodológica didáctica para que las personas puedan comprendernos el concepto que nosotros queremos transmitir. Entonces, finalmente ese es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es no solo que usted vea la parte teórica como tal, sino que vaya generando herramientas para la mejor enseñanza. 7. Sí, Miss. Entonces, una planta doblemente compuesta sería prácticamente un helecho, porque es la que tiene mayores estructuras. Por supuesto. Desde ese punto de vista. Por supuesto. Una planta doblemente compuesta es el nin, lo que les mencionaba, ¿no? O también puede ser una planta, una hoja doblemente compuesta, aquel árbol que es el samán, el que tiene las como florecitas amarillas. ¿Sí lo han visto ustedes en los parterres? Eso está más en el sector norte, en los parterres del sector norte. Entonces, si ustedes se acercan y ven esas ramas, verán que de las ramificaciones, que son varias, de ahí nacen las hojitas. Y esas son hojas pequeñas, son hojas menudas, y es una hoja doblemente compuesta, porque de la rama nacen a su vez sus ramificaciones. Por favor, preguntas que tengan hasta el momento. Algo que no haya quedado claro. Bien, veamos las yemas. Las yemas son los órganos para el crecimiento longitudinal, es decir, hay yemas apicales y yemas axilares. Esto es muy sencillo de recordar. Axial, ¿qué significa? Matemáticamente hablando, axial. Cuando alguien nos dice esto es una curva axial. ¿Qué significa? Alguien que nos ayude. A ver, Gilson, que yo creo que Gilson ha de tener este concepto fresco. ¿Qué significa axial? Cuando viene el profesor de física o de matemática y te dice esta es una curva axial. Que tiene forma. No, pues ¿cómo va a creer? A ver, yo. O sea, hace referencia a un eje. Eso, perfecto, niña Denise, la felicito. No tengo aquí cómo poner los bonos, por cierto. Si no le hubiera dado un bono a Denise Garaycoa. Ya no creemos en eso. Como los semestres pasados, los bonos. Claro, un bono siempre es bueno, pero no hay cómo asignar ahora los bonos. Entonces. Pero si no lo paga. ¿Cómo, niña María? Todo ha sido en su momento devengado. Todos los bonos fueron devengados. Lo que pasa es que ustedes quieren que los bonos sean transferibles y eso sí no puede ser. La niña María quería que le transfieran otros bonos. Bien, entonces, mire, exactamente eso es el término axial. Axial es cuando está junto o nace desde algún lindero vecino. Entonces, las yemas tienen esa característica, que forman un ángulo o nacen entre el peciolo y el tallo. Están juntos o están entre ellos. Miren ustedes la figurita. Mientras que una yema apical siempre estará al término de la rama. Siempre está al final de la rama. Y ahí no crecen hojas, sino que esta es la yema como tal. Ahora, las yemas normalmente son órganos para el crecimiento y con el paso del tiempo pueden ahí desarrollarse otras ramas. Pueden desarrollarse otras ramas. Esa es la función de la yema. Algunas especies han desarrollado hojas modificadas, como por ejemplo,
Una hoja modificada, las espinas. Aquí está la palabra que les pedí que ustedes investiguen, suculenta. Bueno, vamos a dar un adelanto a esto. La hoja suculenta es justamente una hoja que suele guardar la reserva del agua de la planta. Entonces, existen plantas como, por ejemplo, los mismos cactus, y los cactus tienen la parte suculenta, ¿no? La parte de reserva de agua. Son hojas que normalmente pertenecen a plantas para los climas muy, muy cálidos, ¿no? Tipo desérticos. Hay hojas que también tienen la función de reproducción. Ustedes lo pueden ver también en cierto tipo de... son las tunas, por ejemplo, las tunas como tal. Y llegamos a los frutos. Los frutos tienen a su vez dos clasificaciones, los secos y los carnosos. Entonces los secos es cuando el ovario del tal se seca y está maduro, y los carnosos cuando el ovario es grueso y suave. Entonces ahí tienen ustedes dos figuritas de ejemplo, ¿no? Una manzana, una pera son frutos carnosos. Y los frutos secos, por ejemplo, cierto tipo de alberjas, Granos. bayas, ¿no? Serían las gramíneas. Las gramíneas también. O, por ejemplo, las vainitas. Cierto tipo de vainitas también, ¿no? Esas vainitas. Bien, el reloj marca 7:42 y ya nos va a votar. Ya mismo nos vota. Entonces, por favor, yo voy a dejar de compartir la pantalla. Enciendan todas sus cámaras para poder hacer la famosa foto. Enciendan, por favor, la cámara. Ginson no ha encendido. Encienda la cámara. Por favor, no pongan la... ¿Qué es eso? ¿El papel tapiz? No sé cómo se llama. Miss Jessica. Ya. Miss Jessica, ¿me escucha? Soy Gabriel. Sí, ¿cómo están? Es que lo que pasa es que yo ahorita estoy en un carro que salí y no importa que la encienda la cámara aquí, está un poco oscuro. Ya, eso no importa, porque hay que hacer la toma de... Eso no importa si está oscuro. Ahí vea cómo la próxima carga una linterna que le ilumine la cara, pues no. Sí tengo linterna, ahí la mascarilla brilla. Ya, pues, usted también se pone muy... Encienda la linterna nomás y que ahí la cara... Está hecho el exquisito, lo que pasa. Sí, ya se pone muy, muy exigente. Bien, déjeme hacer la toma de esto. Gabriel Humberto no ha encendido la cámara. Ya ahí encienda la cámara. Ahí está. Ya, listo. Bueno, ¿cuáles son las impresiones antes que este sistema nos vote? ¿Cómo han visto la clase? ¿Hay alguna pregunta? Interesante la clase, maestra. ¿Sí les ha parecido bien? ¿Está todo bien hasta aquí? Sí. Sí, yo la verdad me siento bastante satisfecha, uno, porque ya los pude localizar. Y dos, porque la verdad es que yo ya me sentía preocupada de que está pasando el tiempo y no podíamos tener clase.